Hola, buenas tardes. Soy la arquitecta Malia Liotti. Continuamos con la unidad temática número 3, Teoría y metodología del diseño arquitectónico como acción proyectual. El tema que nos ocupa hoy son los procesos de interfase entre los métodos proyectuales, el sujeto diseñador, el usuario y el producto de diseño. Nos valemos de este esquema que presenta Guy Bonciepe, en donde vincula tres componentes de distinta índole, como el usuario, el objeto y el objetivo, a través de lo que él llama espacio de articulación, que lo denomina interfase. La interfase es lo que permite efectivizar la función del objeto y satisfacer las expectativas del usuario a través del desarrollo de una acción o de un objetivo. Por ejemplo, un usuario necesita preservar o proteger sus bienes y para eso el objetivo es impedir el acceso a sus bienes. Se vale, por lo tanto, de un objeto que sería un cerrojo o una cerradura que le permita mantener aislados esos elementos. El cerrojo o la cerradura puede tratarse de elementos de un escritorio, por ejemplo, y sería simplemente la cerradura de un cajón, o pueden tratarse de los bienes o los valores de una empresa, o pueden tratarse de los valores, los bienes, el equipamiento de una vivienda. O sea, vemos que a su vez este mismo esquema puede estar incorporado dentro de distintos contextos. Si extrapolamos el esquema de Bonciepe al diseño arquitectónico, encontramos que los tres componentes de distinta índole encuentran su espacio de articulación en el proceso de diseño. Los rasgos de la estructura social, los valores culturales o los procesos tecnológicos caracterizan el propósito. Los rasgos de las necesidades humanas, las demandas funcionales o de significación determinan las acciones humanas. Y a su vez las variables de utilidad o formales o de información van configurando los rasgos característicos del objeto. Encontramos entonces que el proceso de diseño se configura en la interfase de estos tres componentes, a través del cual se logra el punto de contacto entre el propósito y la acción eficaz. Bonciepe nos presenta acá una nueva perspectiva para entender el diseño y plantea lo que él denominó las 7 columnas del diseño. Son 7 puntos en los que intenta caracterizar al diseño. En primer lugar, plantea que el diseño se puede manifestar en todos los campos de la actividad humana. En primer lugar, el diseño no queda comprendido exclusivamente en las disciplinas proyectuales de la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial o el diseño textil, sino que es aplicable a muchos campos al que todos tienen acceso, porque todos tienen acceso a las acciones humanas. Potencialmente, las actividades proyectuales en un ámbito definido hacen posible descubrir o incorporar nuevas prácticas sociales. Esto refuerza la idea que el diseño no es exclusivo de algunas disciplinas, ya que el proyecto no es una actividad de base con ramificaciones en las actividades humanas, dado que los contenidos del proyecto no se limitan a los productos materiales. Puede ser el diseño de procesos, de organizaciones o de estructuras empresariales o programas digitales. Está orientado al futuro. Quiere decir que el futuro es el espacio donde se realiza la actividad. Esto ratifica la idea de interfase, ya que vincula e incluye a los componentes existentes, pero que se concreta y se verifica a futuro. El tercer punto refiere a la innovación. La innovación como que genera algo nuevo.
Se puede entender el diseño como un accionar innovador, ya que propone algo nuevo, que no existía. La innovación debe responder a las expectativas y demandas del usuario y proponer prácticas que se vinculen a valores. Más adelante profundizaremos sobre este concepto de innovación. El cuarto punto refiere al hombre, al espacio y su relación. Dice es la relación o la vinculación del hombre con el espacio. El autor lo llama acoplamiento estructural al conectar el artefacto y el cuerpo humano. Algunos teóricos de la arquitectura lo denominaron también como hecho arquitectónico, dado que en el campo de la arquitectura ese acoplamiento tiene rasgos diversos. También le dedicaremos más adelante atención a este punto de la relación hombre-espacio. En el punto quinto y sexto están un poco ligados. Dice que apunta a la acción eficaz. El objeto de diseño debe asegurar el cumplimiento de la acción de manera eficaz. Esta condición debe caracterizarse en un determinado contexto o ámbito de referencia que fije los criterios implícitos de evaluación para la eficacia de una determinada acción. Es decir, si nosotros sacamos un contexto determinado, un objeto, puede que no tenga validez. Vamos al ejemplo. Un objeto puede ser altamente eficaz en una determinada acción, pero fuera del contexto o ámbito de referencia, perder todo sentido y valor. El ejemplo del mate simplemente. Nosotros tenemos el hábito del mate, entonces un mate y una bombilla fuera del hábito cotidiano de la región sureste americana, se convierte en un objeto inútil, o sea, sin función ni uso para lo que fue creado. Puede ser quien quiera que tenga un mate lo use como un adorno, como un objeto, pero en sí el objeto no es eficaz porque no está destinado a la acción para la que fue creada. El séptimo punto habla de la interacción del usuario y el artefacto como dominio de la interfase. La interfase hace posible la acción eficaz porque conecta el artefacto y el usuario en la acción. Es la interfase el dominio ineludible del diseño. Es el ámbito en el que se articula la interacción entre el usuario y el artefacto para permitir la acción eficaz. Si esto lo traspolamos al proceso de diseño como interfase, el proceso de diseño hace posible la acción eficaz dentro de un determinado campo de referencia y ciertos criterios de evaluación. O sea que nuestra respuesta tiene un contexto que determina ciertos criterios a los que debe responder. Eso nos permite a nosotros saber si nuestra respuesta o nuestra propuesta arquitectónica realmente es eficaz. Tomando como ejemplo tres disciplinas vinculadas al diseño, como la arquitectura, el diseño industrial y la comunicación social, vemos que aunque compartan un determinado contexto cultural, cada una de ellas desarrolla un lenguaje con el que identifica a los componentes del diseño. En la arquitectura, al usuario lo denominamos habitante, los artefactos que produce son los espacios y los medios de producción, la construcción. Dentro del diseño industrial, el destinatario es el usuario. Los objetos de producción industrial son lo que genera el diseño industrial y al encargado o el que tiene a cargo el diseño se lo denomina diseñador. En el campo de la comunicación social, que podría ser el diseño gráfico, el usuario o el destinatario es denominado consumidor. Los artefactos que produce son los mensajes y los medios de producción son los medios de difusión. Estos
contextos o ámbitos bien definidos son los que determinan de alguna manera las referencias a partir de los cuales se pueden reconocer y aplicar los criterios de evaluación. Lo que comparten estas tres disciplinas es precisamente esa condición de interfase que vincula a los componentes. Lo que de alguna manera atraviesa a cada uno de estos ámbitos, es precisamente el proceso de diseño o los métodos de diseño que van permitiendo generar la interfase. En todos los casos, nosotros tenemos un objeto y un destinatario y una acción. Nuestra propuesta debe verificar en cada uno de estos ámbitos si responde a la acción eficaz. Cuando hablamos de los valores vinculados a las nuevas prácticas sociales, estamos hablando de que están referidas a las variables de significación que se explicitan en las formas del objeto. Cada ámbito disciplinar elabora un lenguaje figurativo que se vale de las variantes formales del objeto como vehículo de comunicación, donde el contexto y el usuario interpretan el mensaje. Así, en la arquitectura, el objeto arquitectónico o las formas significativas transmiten un significado codificado que un determinado contexto cultural le atribuye un significante. Quiere decir que denotan funciones a través de los códigos sintácticos o connotan ideologías a través de los códigos semánticos. Estas formas significativas nos permiten interpretar o conocer los usos, las funciones, las jerarquías, los valores de una cultura a través de los datos formales y las organizaciones espaciales. En el campo del diseño industrial, el lenguaje del producto incluye las relaciones transmitidas por los sentidos en pautas de significación. Quiere decir que el diseño industrial apunta a un lenguaje sensitivo sobre las experiencias visuales y sensitivas del usuario. Estas maneras de representar o de significar están asociadas a las formas que expresan o denotan funciones estéticas, indicativas o simbólicas. Las estéticas están relacionadas al contexto de lo visual. Las indicativas son las referidas al uso o a las funciones del objeto. Y las simbólicas están referidas a esas ideologías o esa condición de estatus, de clase que tienen algunos objetos de diseño industrial. Yo acá les quiero hacer la aclaración de que los objetos de diseño industrial y para la interpretación significativa están desprendidos de la escala, ya que estamos hablando de los rasgos formales. La escala es uno de los rasgos que analizamos en arquitectura para denotar la significación. En el caso de los objetos industriales, pueden llegar a tener una escala similar a la de la arquitectura y sin embargo se mantienen dentro de estos valores de significación. Para el caso de la comunicación social, ya la relación es directa con lo que aluden, o sea, está contenido el mensaje en el mismo elemento en el que ellos se están transmitiendo, de manera de configurar patrones. Esas formas son formas que se determinan mediáticas y por lo general están referenciadas a imágenes, por eso son formas mediáticas icónicas, y esas imágenes son directamente representativas del objeto al que aluden. Son indicativas cuando están hablando de los procesos o los procedimientos, o son simbólicas cuando hacen referencia precisamente a esas ideologías. Cuando hablamos de
acoplamiento estructural. ¿Cómo se verifica eso en la arquitectura? A través de la generación de espacio, de magnitudes y situación acorde a los requerimientos comportamentales. Quiere decir que nuestro artefacto va a proveer o gerenciar determinados ámbitos en donde el comportamiento sea fluyente, se desarrolle con fluencia. A veces, incluso aquí, fíjense el ejemplo de la Catedral de los Ángeles, que es una obra de Rafael Moneo, eh, genera un marco, un estandarte que contiene el elemento simbólico de la cruz y sin embargo es solamente un elemento que preside o que articula todas las actividades que se desarrollan en los distintos niveles de plaza que enmarca el objeto. Para el caso del Geo de la Ciudad de las Ciencias en París, esto se trata de un cine 3D donde se reproducen todos los sistemas del universo a nivel cósmico, digamos. Y precisamente todo lo que es pared, cubierta y demás, es el interior de la esfera es un plano de proyección cinematográfica. Y la forma del artefacto o el objeto arquitectónico, en este caso, acompaña o determina o denota esa función, tanto en el interior como en el exterior. Fíjense que en el interior es un área de proyección de imágenes y en el exterior también es un área de proyección de imágenes, porque el tratamiento superficial de acero reflexivo hace que toda la dinámica del contexto se reproduzca en la fachada. Espacios capaces de suscitar emociones. Otro modo de acople estructural. El ejemplo que les traigo aquí es de Notre Dame de París, en donde la direccionalidad y la altura se conjugan para expresar una idea de espiritualidad muy representativa de esa cultura y de ese momento histórico como es el medioevo. Otro de los ejemplos que les traigo es el Museo Judío de Berlín del arquitecto Liebknecht, que a través de los elementos formales, como por ejemplo esas 4 columnas de hormigón que recortan el espacio abierto, generan esa sensación de encierro, la necesidad de poder alcanzar el exterior, como también esta imagen interior de la sala de los pasos ruidosos, digamos, donde atravesarla reproduce los mismos pasos de los sujetos que atraviesan la sala, reproducen una serie de sonidos similares a las cadenas con las que estaban o sometían a los judíos. Estas emociones se generan a través de impactos a nivel inconsciente en el usuario. Estas búsquedas tienen que ver con esa acción eficaz que pretendemos lograr a través del acople estructural. Cuando hablamos de espacios capaces de suscitar emociones, no hablamos solamente de la generación de estímulos sensitivos. El caso del Museo del Louvre, la ampliación del arquitecto Pei cuatriplica la superficie del museo y sin embargo el objeto de diseño solamente se presenta como un tímido apéndice en el centro de la plaza. Y de esta manera él canaliza la emoción hacia el reconocimiento del valor que denota
el edificio que rodea la plaza. En el caso del Parque de la Música, es otro ejemplo del arquitecto Renzo Piano, donde las tres salas componentes del complejo son idénticas en cuanto a su configuración formal, en cuanto a sus materiales, en cuanto a su color, su forma, si bien son de dimensiones diferentes, pero la emoción apunta a resaltar la adecuación de cada una de estas salas a la función para la cual está destinada. Así se diferencian claramente por sus dimensiones y por su disposición y por su correcta adecuación entre la sala lírica, sinfónica y de cámara. Descubrir espacios secuenciales. A través de la articulación de la secuencia de los espacios con los cambios de dirección, la continuidad entre un espacio pequeño a uno más amplio, los juegos de luz, la dirección de la luz, se puede sorprender, inducir o incluso atenuar determinadas condiciones del espacio que provoquen en el sujeto una sensación de continuidad, de fluencia, de articulación a través de un gradiente que le permita llegar del interior al exterior o desde un espacio más pequeño a uno más grande, o sea, generar esas sensaciones de preparación y de secuencia que permite al individuo decodificar los procesos en la transición de los espacios. La fluidez se puede dar también como proyección del interior y el exterior. Le traigo aquí dos ejemplos de precisamente la transparencia de la envolvente arquitectónica. En el proyecto de la Comuna de Londres, de Foster, la sala de debate de la comuna tiene toda esa cinta de circulación que se eleva por sobre la sala, con todo un carácter significativo de que a esos comunes, que serían los concejales, están siendo observados por toda la comunidad, que es la que puede circular o transitar a través de esos pasillos. Y la luz fluye precisamente entre esas cintas de circulación. Para el caso de la Facultad de Historia de Stirling, la transparencia de la cubierta tiene una intencionalidad funcional y tecnológica. Todo el sistema de mantenimiento de la temperatura en el interior se consigue en el interior de esa doble cubierta vidriada y a su vez es lo que permite mantener una iluminación uniforme en la sala de lectura, que es el espacio principal de la biblioteca. Otra manera de conseguir la fluidez entre el interior y el exterior, que no sea simplemente con la transparencia de la envolvente, puede ser a través del juego de volúmenes, en donde el caso del Museo Maxi de Zaha Hadid expone un volumen en el cual está vidriado, que es la sala del museo, está vidriado de piso a techo y parado en ese interior, uno pierde totalmente la referencia de ser un elemento que esté asentado o que forme parte de un conjunto, porque ese volumen se abre sobre un patio como si fuera parte del espacio abierto y sobrelevado. El caso de la capilla del agua de Tadao Ando todavía va más allá, no solamente desdibuja el límite o el cierre del espacio, porque es toda una pared vidriada, sino que además el elemento convocante y simbólico de la función arquitectónica está fuera del edificio. Fíjense que la cruz está en el medio del lago y sin embargo preside
escena de la capilla. Los elementos estructurales o la tecnología, los elementos constructivos, pueden ser un vehículo de identidad en cuanto a la configuración del espacio. Muchas veces, fíjense el caso del ejemplo de la Comuna de Londres, toda la estructura que sostiene el edificio es perimetral, es la que conforma toda la piel del edificio. Esta es una vista del interior de esos pasillos flotantes que les mostré antes. En el caso del Santiago Calatrava, hay un centro de exposiciones, toda la configuración de las estructuras, de las vigas, de las columnas, tienen una forma de ostras que se van superponiendo y que incluso dibujan en su interior como si fueran los filamentos de las hojas o de los vegetales o de las columnas de un pescado, por ejemplo, lo que serían la columna y las espinas de pescado, se manifiesta en el interior como un elemento ordenador, como un elemento que le otorga ritmo, que le da la direccionalidad. Hay una correspondencia entre esa estructura y esa disposición espacial, incluso hasta en el sistema de aventanamiento, que él va acompañando los puntos extremos de la estructura y va quebrando, si se quiere, en distintas direcciones la carpintería. Otro ejemplo de Calatrava, en donde la estructura se vuelve casi una escultura. Este ejemplo es el de el auditorio de La Cruz en Tenerife. Son distintas formas de hormigón revestidas en una cerámica y lo que contienen es un auditorio de multifunción. Ya la expresión está dada en ese juego formal escultórico de la obra arquitectónica. Hay ya toda una tensión en esas formas que desafían de la misma manera que desafiaban el juego de luces o la indefinición del límite de los ejemplos anteriores. El concepto de innovación que plantea Bonsiepe la considera un proceso que consiste en convertir en una solución a un problema. Él habla de proceso por la diversidad de dominios y componentes que intervienen. Además, considera que forma parte de una cadena de investigación, experimentación y validación. La innovación puede realizarse a través de mejoras y no solo de la creación de algo completamente nuevo. ¿Por qué mejoras? Porque al mejorar apuntamos a la acción eficaz que introduce los cambios evolutivos del proceso, no solo en lo que hace al diseño, sino a todos los dominios. El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. Y acá también estamos hablando de que no solamente el diseño apunta a la innovación de un objeto material. Cuando alguien innova, aplica ideas nuevas, productos, conceptos, servicios y prácticas, que es fundamental, a una determinada cuestión o actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Aquí es el incremento de la productividad en el criterio que usa Bonsiepe porque está hablando de el diseño industrial, pero los objetivos de la innovación siempre apuntan a la acción eficaz. Y esa es la condición esencial para que la innovación sea tal. Debe aplicarse de manera exitosa. Para Bonsiepe, la innovación
tiene bases en la investigación. Generalmente la investigación científica se considera como el principal factor de progreso o de evolución, pero se encuentra inserta en un sistema donde tecnología y diseño asumen una función complementaria y determinante. Si bien son áreas diferentes, dominios diferentes y autónomos, con su propio contexto institucional, sus propias prácticas profesionales, su lenguaje, su discurso, sus propios criterios de éxito, el diseño es el último elemento de la cadena que sirve para introducir las innovaciones científicas y tecnológicas en la vida cotidiana. La rueda fue un invento que cambió el curso de la historia. Desde entonces, el concepto de rueda no ha variado esencialmente. Han variado sus resoluciones tecnológicas, incluso sin cambiar el material, como pasa en las dos primeras fotos del ejemplo, siguen siendo de madera, sí ha cambiado su configuración tecnológica. En la búsqueda probablemente de aumentar la capacidad de carga de la rueda, se ha incorporado un nuevo material, como es el caso del hierro, que asegura que no se rompan las varillas de los rayos de la rueda. Del mismo criterio, en la búsqueda de suavizar el deslizamiento y reducir el ruido, se incorporan nuevos materiales como las cubiertas de goma y rayos de aleación que tengan más resistencia, etcétera, que puedan desarrollar mayor velocidad, etcétera. O sea, la innovación no ha pasado exclusivamente por el concepto, sino en la posibilidad de ir incorporando nuevos objetivos. La innovación puede pasar por otros campos, como el cambio de función y de objetivo, aún manteniendo el mismo concepto de elemento de rodamiento. La combinación de la rueda con un dispositivo para transporte, la generación del propulsor que puede estar fuera o dentro del elemento transportado, la combinación en 4 o 3 cantidad de elementos, de ruedas, hace que la forma en la que se asiente el objeto desplazado sea diferente. También varían en cuanto a las tecnologías. Los mecanismos de propulsión pueden ser a sangre, caso del caballo o del que pedalea, o bien a través de un tercer elemento, donde ya la tecnología va incorporando algún grado de complejidad, o sea, se agregan elementos y sin terminar de distorsionar, si se quiere, el concepto principal. Podemos decir que la idea de vehículo se plasma en cualquiera de estas imágenes. Vehículo a rueda, o sea, rodados. La necesidad de atender distintos mercados, la necesidad de incorporar variaciones hace que se agregue otro complemento, otro componente en la búsqueda de la innovación, que está en este caso en el significado. El auto deportivo, por ejemplo, o el auto familiar, son conceptos que le están dando una carga significativa a el mismo concepto de vehículo. La carga significativa de un objeto persigue incorporar un nuevo valor. A su vez, busca generar un cambio de comportamiento, estimulando una búsqueda diferente hacia lo que decíamos hoy, ¿no? El auto familiar o el auto deportivo. A través de la incorporación de la innovación en cuanto a una muestra de tecnología, un despliegue
estético, etc. Como también la idea de incorporar nuevas funciones sobre la base de el mismo concepto, vehículo sobre ruedas. Cada uno de estos elementos nos da la pauta de que realmente la evolución y la innovación tecnológica se plasma en cada una de las áreas de comportamiento y de acción humana. Hasta el caso de la Luna tiene un vehículo con ruedas. La innovación sistémica, es decir, cuando sobre la base de un mismo concepto nosotros cambiemos los sistemas de funcionamiento, pudiendo generar una nueva manera de vehículo de transporte, con características diferentes, porque ya, si bien aparece la rueda, tiene un requerimiento, una condicionante diferente, como que la existencia de los rieles para efectivizar el transporte. Otro ejemplo de evolución y de innovación sistémica, cuando la rueda conforma en sí mismo un vehículo de transporte. La diversificación puede alcanzar los distintos campos de la actividad humana. Sin embargo, estamos hablando de elementos que tienen ruedas. La diversificación puede alcanzar otros ámbitos como el del mobiliario, y nosotros vemos que las sillas pueden ser trasladadas sobre ruedas, también como la rueda puede convertirse en un mobiliario, pero básicamente la idea que quiero plasmar acá es que la evolución en la innovación es infinita. No está determinada que tenga un punto de alcance. En la medida en que se articulen los componentes, los objetivos, la cultura y las actividades sociales, de esa manera se pueden ir incorporando mayores variaciones y mayores innovaciones. Si bien podemos decir, bueno, hoy está todo inventado, la variación, la incorporación y el perfeccionamiento en la actividad eficaz de la resolución de un objeto es la búsqueda de la innovación. Las formas comunicacionales se utilizan distintos soportes para transmitir su mensaje. Pueden ser tridimensionales, pueden ser audiovisuales, gráficas, etc. Las imágenes de la comunicación gráfica y de la comunicación visual pueden ser indicativas o pueden ser informativas. También pueden aludir al objeto al que refieren, de manera de generar o estimular un concepto que dé idea con respecto al objeto. El caso del ejemplo de jabón, en un determinado momento histórico, el concepto sobre el cual giraba era el de la higiene y la salud. Hoy el rasgo más significativo, que puede ser más atractivo del jabón, pasa por la suavidad. El mensaje gráfico tiene precisamente una fuerte impronta en cuanto a lo visual y busca generar en el sujeto un estímulo, una percepción que alude directamente al concepto objetivo que tiene el mensaje. Muchos mensajes se basan en imágenes simbólicas. Pueden representar una marca, el nombre de un producto, pueden representar
una, una posibilidad, una acción o una religión. Una idea más. El dibujo no es diseño, es el vehículo de traducción de los modelos conceptuales y representacionales del artefacto a futuro que elabora el diseño. Conforma el lenguaje figurativo del que se vale el proceso de diseño para explicitar el proyecto. En función de lo que sea necesario justificar o argumentar o explicitar, esos modelos gráficos se adaptan a la instancia del proceso. Esos modelos pueden ser indicativos, instructivos, esquemáticos y estar en relación a la instancia del proceso de elaboración del proyecto. Se adaptan a los requerimientos de cada temática del diseño, hasta llegar a la instancia del dibujo técnico, en donde se plasman todas las referencias necesarias, dimensionales, constructivas, espaciales, etc., del proyecto, aún considerando que esto es nada más que la representación de un artefacto ausente, un artefacto a futuro. Esto es todo en la clase de hoy. Les dejo la bibliografía y las preguntas para el trabajo.